los propios liberales le achacan y le pasan factura diciendo que si hace control de mercado no es liberal. Y lo real y lo cierto es que para nosotros es un cachivache, porque es algo que no sirve. Y lo que propone este cachivache que tenemos hoy es frenar el consumo, manejar la recesión y salir con una planilla Excel a decir no hay inflación. ¿Cómo va a haber inflación si hay recesión y si la gente no tiene para gastar? Hay que remontarse hasta el último gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez de Perón. Y a partir de allí no hubo más un gobierno peronista. ¿Por qué fue candidato Scioli? ¿Por qué fue Massa si no lo eran? ¿No había peronistas? Sí, claro que había. ¿Cómo no va a haber? ¿Y por qué no los pusieron? Ah, bueno, porque no quisieron atender y hacer el peronismo profundo, el peronismo de la tercera posición. Miguel Ángel de Rensis alecciona el cachivache de Milei y sale a bancar al peronismo de tercera posición, domando a los traidores a la doctrina. En la Argentina hubo una gran parte del pueblo que creyó que lo de Milei era una novedad. Y en realidad es una de las teorías más viejas del pensamiento liberal, que está además deformado por el gusto y placer de un individuo que los propios liberales le achacan y le pasan factura diciendo que si hace control de mercado no es liberal. Y lo real y lo cierto es que para nosotros es un cachivache. Pero no decimos esto despectivamente, decimos un cachivache porque es algo que no sirve, algo que no se puede usar. Y la teoría que quiere aplicar los que actualmente gobiernan no se puede usar. ¿Y por qué no se puede usar? Porque es la salvación de grupos minoritarios en contra del prejuicio mayoritario. Ahora, si le sumamos a esto que el que encabeza como principal empleado público la idea y el proyecto liberal, a su vez se llama anarcoliberal, anarquista, que es la negación propia del Estado, y que dice en su campaña que él es un topo que viene a destruir el Estado, lo que tiene es una sobreabundancia de anarquismo, y lo que tiene es entonces una tremenda confusión, porque cree en la libertad anárquica, es decir, cree en que en el sálvese quien pueda, sin que haya reglas que se pongan en vigencia. Y resulta que los que creen en el liberalismo, a la hora de aplicar teorías administrativas del Estado, tienen que tomar determinaciones donde tienen que reconocer la existencia del Estado. Porque un rico, para decir esta es mi fortuna y a mí me corresponde todo esto, necesita de un Estado que diga que le pertenece. Porque si viene un Estado que quiere expropiar, el rico deja de tener lo que tiene y pasa a ser un ciudadano raso. Por lo tanto, los privatistas necesitan del Estado. Cuando alguien dice que viene a destruir el Estado, como el personaje que hoy tenemos de principal empleado, y entonces la sociedad masivamente lo vota, el problema y la pregunta no es para el candidato, sino para sus votantes. ¿Por qué llega la sociedad argentina a elegir a alguien que dice que viene con una motosierra a romper todo? Y ahí podemos encontrar una explicación elegante diciendo que es revolucionario el pensamiento de la mayoría del pueblo argentino. Está buscando terminar con la forma amarga de vivir y encontrar una manera mucho mejor y más positiva para todos. Bueno, esto no es así, porque con esta teoría eso no se logra. Y entonces, si alguien que dice que va a destruir todo tuvo la mayoría de los votos, no hay que estudiar para nada al candidato que fue ungido, sino a los votantes. ¿Por qué los votantes argentinos eligieron este camino? Y entonces, por más respuesta que le querramos poner, por más que digan que estaban cansados de los turnos políticos y de los sistemas de radicales, peronistas, lo cierto y lo real es que la sociedad votó a alguien que dijo que venía con una motosierra a romper todo. Y que venía a luchar contra la casta. Nadie sabía lo que era la casta y ahora van descubriendo que la casta es el pueblo argentino, porque en definitiva las medidas que se toman es en contra del pueblo. Y dijo una serie de frases no usadas en ese momento que le parecieron suficientes a la juventud como para tomarlo y transformarlo en su candidato. Y lo que propone este cachivache que tenemos hoy al frente con su idea ungido por la sociedad argentina es frenar el consumo, manejar la recesión y salir con una planilla Excel a decir no hay inflación. ¿Cómo va a haber inflación si hay recesión y si la gente no tiene para gastar? Si no se produce la economía local,
¿Cómo va a funcionar un país que pretende incluso, y engrupió a todos sus votantes diciéndole que iba a dolarizar la economía y que iba a pasar a tener la moneda fuerte y que los argentinos íbamos a ir a cobrar un sueldo, el que cobraba 400.000 pesos iba a cobrar 400.000 dólares? Se lo creyeron mucho y por eso lo votaron. Votaron y determinaron en una conjunción de todos los que habían perdido. Macri frotó su ingenio y juntó a todos los sectores que habían perdido para después, en la segunda vuelta, ganarle al que realmente tenía la mayoría de los votos, que era Massa. Es decir, todo lo que pasó y todo lo que transcurrió no fue obra de Milei, fue obra de Macri. Pero Macri ahora se encuentra con que tiene que ir a hacer la antesala y a pedirle, como le pidió en los últimos días, que por favor le dé una mano y que le saque de encima el endeudamiento del correo de la familia de Macri que nunca pagó, y entonces allí se encuentra y se da cuenta que él generó un monstruo que no solamente no lo escucha o lo escucha a media, sino que ahora sale a construir política a través de su hermana y le van comiendo las fichas ¿de quién? Del PRO, del partido que Macri a su vez le robó algún día pasado a López Murphy. Y ahí tiene una operadora central, Patricia Bullrich. ¿Por qué Patricia Bullrich? Porque debe ser la mujer que cambió más de partidos políticos en su historia. Debe haber pasado por 6 o 7 observancias políticas. Pero su origen era la vida por Perón. Y hoy la vida por Milei y la represión al que grita Perón. ¿Cómo se hace todo ese cambio? Pasando como ella pasó, saltando de rama en rama y al final no teniendo ninguna convicción, sino una ambición de poder. Bueno, de esos personajes, como Carolina Serrano, el segundo nombre de Patricia Bullrich cuando tiraba tiros y gritaba la patria socialista, hay varios en la Argentina. Y entonces transitan, saltan, van de un palo al otro. Ahí lo tienen a Scioli buscando trabajo, porque yo tengo que trabajar, dijo Scioli, como si los demás no tuvieran que trabajar, y entonces cualquier tranvía lo deja bien. Y entonces la Argentina está a la merced de cualquiera que aparezca, y así puede surgir el que hoy tenemos como principal empleado público. Quiere decir que lo que nos ha faltado a nosotros es convicción política o convencimiento absoluto de la idea que queríamos defender. Y ahí empieza la orfandad que ha llevado el peronismo, porque no ha habido ni ha llevado candidatos peronistas. Y entonces tuvimos que elegir una vez a Scioli y otra vez a Massa, y así fuimos eligiendo distintas situaciones, porque hay que remontarse hasta el último gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez de Perón. Y a partir de allí no hubo más un gobierno peronista. Y aquí tenemos que preguntarnos dónde está el fracaso de los que decían representar el peronismo, cuándo, en qué momento se apartaron de lo que el pueblo necesitaba escuchar y por qué sus dirigentes no llegaron a ser los candidatos. ¿Por qué fue candidato Scioli? ¿Por qué fue Massa si no lo eran? ¿No había peronistas? Sí, claro que había. ¿Cómo no va a haber? ¿Y por qué no los pusieron? Bueno, esto es una pregunta para aquellos que han hecho y decidido la política en una habitación de 4x4. Por eso el país necesita de la actividad política, pero también necesita que los partidos tengan una asamblea, hablen, escuchen a sus militantes, a sus integrantes, y no que 4 vivos se sienten para armar una lista de diputados y senadores. La Argentina está en un debate abierto porque ha fracasado la política de abajo hacia arriba y de arriba para abajo. Entonces puede aparecer un supuesto outsider, puede aparecer un muñequito como el que tenemos y sentarse en el trono ungido por el voto mayoritario de una sociedad dispersa, aburrida y ametrallada. Y entonces la gente, la sociedad, el pueblo empieza a tomar caminos diversos. ¿Saben qué faltó? Militancia peronista. ¿Saben por qué? Porque no quisieron atender y hacer el peronismo profundo, el peronismo de la tercera posición, que su mayoría hubiera concurrido a un activismo permanente y constante. No lo hizo Menem, no lo hizo Cristina, algo sí hizo Néstor, pero entonces allí nos encontramos con la gran pregunta. Si hay una teoría que demuestra que la mayoría del pueblo acepta las 3 banderas del peronismo, ¿por qué se apartaron de ahí?
¿Por qué se apartaron de lo que la sociedad aceptaba y quería? Esto es tema para otro día y para otro comentario. Si el video te gustó, no olvides dejar me gusta, suscribirte y también activar la campanita para no perderte los últimos videos que se suban al canal.